Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana, para cantarte, para decirte a ti, Señor, que en verdad queremos que temprano buscarte, Señor, como nuestra prioridad, como nuestra meta, ponerte a ti en primer lugar. Y por eso, a ti, Jesucristo, llamado en la Biblia estrella de la mañana, a ti queremos pedirte temprano. Vamos a encontrarnos contigo y hacer de nuestra comunión contigo nuestra prioridad. Que tú en verdad seas nuestro universo, que nuestra vida gire, que tú gires alrededor de toda nuestra vida, de todas las decisiones. Y te damos gracias por este tiempo y pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor en su Biblia, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, por favor. A veces, cuando nos topamos en la Biblia con una genealogía, con una lista de nombres, a veces difíciles de pronunciar, pensamos que quizás esta sección de la Biblia no tiene mucho valor, no tiene mucha importancia, o no sabemos cómo podemos sacar provecho de una lista de nombres que no usamos, que son difíciles aún de leer. Y la verdad es que aquí en Génesis 5 tenemos una genealogía, la genealogía de las generaciones de Adán, y vamos a aprender que en verdad en una lista de nombres se puede sacar muchas verdades espirituales. Empezamos en el versículo 1, por favor, y la Biblia dice: este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. En este texto, nosotros vamos a observar un contraste tremendo entre ser creados a imagen y semejanza de Dios y ser, según versículo 3, engendrados a imagen y semejanza de Adán. En el versículo 1 y 2 nos dice: Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Usted sabe que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Así es que esa similitud que existe entre nosotros y Dios no es una similitud corporal. Nosotros no nos parecemos corporalmente a Dios porque Dios es espíritu. Así es que la frase semejanza e imagen tiene que ver más con características que Dios posee, que nosotros también poseemos. Dios ama, nosotros podemos amar. Dios tiene intelecto, nosotros podemos pensar. Dios tiene voluntad, nosotros también tenemos voluntad, podemos decidir, entre otras cosas. Así es que la similitud, el ser creados a imagen y semejanza de Dios, nos da esas características emocionales, intelectuales y de voluntad y otras más, y en eso nos parecemos a Dios. Cuando vino el pecado, algo sucedió con los hijos de Adán. Y el versículo 3 nos dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo que observamos en este texto son varios conceptos importantes. Aquí se enfatiza uno de sus hijos, Set. Aprendimos la semana pasada, en el cuadro que puede ver en pantalla usted, Adán, Eva, esta unión produjo a Caín, Abel, Set y una lista de hijos e hijas que no se los menciona por nombre. Caín, aprendimos que esta es la genealogía de ellos y que finalmente toda esta línea de familiares de Caín va a ser destruida por Dios en el diluvio. Abel murió y Set, un sustituto de Abel,
Dios va a empezar a trabajar no con ellos, ya les ha dado años de oportunidades para que se arrepientan de su pecado y no se arrepienten, quieren vivir a su manera. Entonces Dios va a comenzar a trabajar con Seth y con toda su genealogía. Y es lo que vamos a ver en esta genealogía. Seth significa sustituto. Seth va a ser la persona y la línea generacional que Dios va a utilizar para obrar, para trabajar con ellos. Dios se va a enfocar ya no en Caín y su generación, sino va a enfocarse en Seth, y a través de Seth va a venir Jesús. Así es que es una genealogía importante, es algo que Dios de manera importante va a hacer. Pero otro hecho que aprendemos en versículo 3 es que este hijo Seth es engendrado a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Seth es engendró a su hijo a su semejanza conforme a su imagen. Una aclaración importante. Nosotros todavía mantenemos la imagen y semejanza de Dios. Todavía tenemos emociones, todavía tenemos voluntad, todavía tenemos intelecto. Estas características que nos asemeja, con las que nos parecemos a Dios, no las hemos perdido. Pero con el pecado han sido afectadas. Así es que nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto no va a buscar a Dios. Va a buscar otras cosas diferentes a Dios. Y aquí el hecho de que nosotros seamos engendrados ahora, como Seth fue engendrado, hace que nosotros poseamos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es la tendencia interna que tenemos nosotros a hacer lo malo. El cuerpo no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es la naturaleza pecaminosa que vive en nuestro interior. Así es que no confunda con que el cuerpo es pecaminoso. Hace muchos años cometieron el error de creer que el pecado era el cuerpo físico, y llegaron a establecer monasterios donde la gente, los religiosos que asistían a los monasterios iban allá y flagelaban su propio cuerpo porque pensaban que el pecado estaba en el cuerpo, el pecado era el cuerpo, y flagelaban su cuerpo para disciplinarlo y que pueda encontrarse libre del pecado. Es un error. El pecado nuestro cuerpo no es pecaminoso. ¿Qué es pecaminoso? Es esa tendencia interna. La naturaleza pecaminosa que nos motiva, que nos guía a pecar, a hacer lo incorrecto. Cuando la recibimos desde nuestro padre Adán, los hijos de Adán, nosotros ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. El Salmo 51 dice que somos pecadores en el momento de la concepción. Es decir, cuando un óvulo y un espermatozoide se une en el vientre de la madre, cuando se ha realizado la concepción en ese instante, desde ese instante somos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando nacemos. No nos convertimos en pecadores cuando ya hemos nacido y el medio que nos rodea ha influido de tal forma en nuestra vida que nos hace actuar de manera incorrecta. La Biblia dice que somos pecadores cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí somos pecadores, ahí recibimos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán, porque somos engendrados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué contraste? Adán y Eva creado a imagen y semejanza de Dios. Su hijo Seth y todos sus hijos futuros, nosotros incluidos ahí, engendrados a imagen y semejanza de Adán. Qué contraste, qué diferencia. Y luego, después de estos 3 versículos, empieza una lista de nombres, las generaciones de Adán. Y mientras leemos versículo 4 en adelante, yo quiero que usted observe frases que se repiten en estos versículos. 3 conceptos: engendraron hijos e hijas, vivieron muchos años
y murieron. Y esas tres ideas se repiten constantemente desde versículo 4 hasta el final, versículo 32. Así es que ponga atención a la repetición de esos tres conceptos. Versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Seth 105 años y engendró a Enós. Y vivió Seth después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jarel. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jarel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jarel 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jarel después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jarel 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam, a Jafet. Observa la constante. Engendran hijos e hijas, viven muchos años y mueren. La paga del pecado es muerte. Y aquí a través de las generaciones observamos la constante de que aunque estos hombres vivían muchísimos años, engendraban hijos e hijas, todos terminaron con la misma realidad. Murieron. Estaban experimentando lo que en el principio para Adán y Eva era diferente. Morían. Esa es la constante. Vivían mucho, engendraban hijos e hijas y murieron. Es interesante que en versículo 4 el texto bíblico dice que los hijos de Adán, Seth llamado por nombre, pero dice también al final del 4, engendraron hijos e hijas. Muchos se llegan a preguntar, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si la historia en verdad es Caín, Abel y Seth, ¿de dónde apareció las esposas de todos estos hombres? Por supuesto, fue un familiar. Dice el texto que Adán tuvo hijos e hijas. Así es que Caín se casó con un familiar suyo. Recuerde, cuando entró el pecado en el mundo, el pecado pasó, la vida de las personas pasó por un proceso hasta después de ese proceso que el pecado dañó el cuerpo, la vida de la persona. Si hoy nos casaríamos con un familiar cercano,
sería un tremendo problema, ese hijo. Ese hijo que nacería sería un tremendo problema. Así es que en ese tiempo, cuando recién el pecado estaba afectando el cuerpo, no había ningún problema de casarse con un familiar y tener descendencia de ese familiar. Como Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro, llega a legislar y en Levítico 18 Él establece que desde hoy ya es prohibido casarse con una hermana, con un familiar cercano. En la genealogía que usted puede observar, observamos a Caín, y no confunda a este Enoc que es hijo de Caín con el Enoc que está aquí, que es descendiente de Set. No confunda a este Lamec que aparece aquí como hijo de Caín con este Lamec que es de la línea de Set. Interesante lo que leímos. Set tuvo muchos hijos y vivió un montón de años, 912. Enos vivió 905 años y tuvo hijos e hijas. Cainán, 910 años y tuvo muchos hijos e hijas. Mahalaleel, muchos hijos, 905 años. Jarel, 962 años, muchos hijos. Enoc, 365 días, y él se sale de la norma de vivir tantos años, ya vamos a saber por qué, y tuvo muchos hijos. Matusalén, el hombre que más vivió, 969 años y tuvo hijos, muchos hijos. Lamec, 777 años y tuvo muchos hijos. Noé tuvo muchos hijos, vivió 950 años y se nombra a 3 de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, que todos estos van a entrar en el arca. Viven muchos años, engendran hijos e hijas, pero mueren. Solo una excepción, Enoc. Es el único que no muere. Es el único que llega a desaparecer porque Dios le lleva al cielo. Y si nosotros queremos aprender a vivir en medio de nuestras circunstancias difíciles y ser buenos cristianos, necesitamos saber qué hizo este hombre Enoc, que le diferenció de todo el resto de su generación. Así es que estudiemos. Un hombre llamado Enoc, versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc se diferencia primero por el significado de su nombre. Enoc significa un nuevo comienzo. Algo iba a pasar en el mundo y este hombre era el iniciador de algo que iba a suceder en el planeta. Pero sabe, algo interesante es que a este hombre se le llega a calificar con la frase caminar con Dios. 2 veces sucede esa frase aquí en estos versículos. Caminó con Dios. Y si nosotros queremos ser hombres y mujeres que caminamos con Dios, necesitamos comprender que la frase caminar con Dios tiene 4 diferentes implicaciones, tiene 4 diferentes significados. Caminar con Dios significa algo inusual, pero posible. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Sabe que ese caminar con Dios solo distingue a 3 personas? Enoc el primero, Noé el segundo. Y según Malaquías 2, versículo 6, un grupo de sacerdotes que caminaron con Dios. De nadie más se dice eso. Así es que no es algo que nosotros podíamos ver en esa cultura, en esas generaciones, como algo constante, como algo habitual. Recuerde que Enoc no conoció a Noé, Noé nació después. Así es que cuando Enoc vive, era el único que caminaba con Dios. No había más. Era el único. Era inusual para el resto de gente.
Aun cuando las generaciones se llegan a distinguir, se llegan a ser iguales en torno a la cantidad de años que vivían, en torno a la procreación de muchos hijos, en torno al hecho de que morían, en lo que se diferenciaban con Enoc era que solo él caminaba con Dios. Eres el único en tu universidad tratando de ser buen cristiano. Enoc enseña que eso es posible, que uno puede caminar con Dios aun cuando es el único. ¿Eres el único en tu familia que es cristiano? Tú puedes ser un buen ejemplo aunque eres el único. ¿Eres el único en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estás? ¿Eres el único que conoce del Señor? ¿El resto no sabe? No justifiques el hecho de que eres el único para vivir como ellos viven. Aquí tenemos un hombre que era el único y que llegó a caminar con Dios y llegó a distinguirse porque caminó con Dios. Enoc no podía decir: yo he aprendido de mi abuelo. Mi abuelo caminó con Dios y yo he visto el ejemplo de él, y ese ejemplo de mi abuelo, de mi antepasado, yo ahora lo voy a reproducir porque quiero vivir como él vivió. Él no tenía un ejemplo que seguir. Él no tenía un padre que le enseñó: así se camina con Dios. Él era el único que caminaba con Dios. Así es que caminar con Dios significa que es algo inusual, pero a la vez es posible porque este hombre lo puede hacer. Sabes, no todo cristiano busca caminar con Dios. Algunos buscan venir a la iglesia, buscan servir, buscan algunas cosas, y algunas de esas son buenas. Pero qué triste que caminar con Dios es algo de la minoría. Caminar con Dios. El caminar, esa palabra, implica un proceso. Yo no camino cuando doy un paso. Yo camino cuando doy varios pasos. A eso llamamos caminar. Así es que cuando hablamos de caminar, sí nos referimos al hecho de que una persona dedica tiempo al principio, y mejor en la mañana, como cantamos, para leer la Biblia, para orar, para tener nuestro devocional. Sí significa caminar eso. Pero no es la cosa que yo en la mañana abro mi Biblia, leo la Biblia, oro, todo eso, tengo mi tiempo con el Señor, cierro todo y le digo a Dios hasta el otro día. Entonces otra vez en la mañana, otra vez vuelvo a tener un contacto con Dios. Eso no es caminar. Caminar incluye mi devocional diario, pero caminar habla de algo que es constante, las 24 horas, que constantemente soy consciente que Dios está a mi lado, que Dios está en mí. Y cada decisión, cada cosa que enfrento, cada circunstancia difícil, estoy junto a Él, no estoy solo. Porque estoy caminando junto a mi Señor, porque he decidido caminar junto a mi Señor. Sabes, es inusual vivir así. Es inusual. Y yo espero que este grupo sea el grupo de los que viven de manera inusual en este planeta. Caminar con Dios no solo nos habla de algo inusual, pero posible. Caminar con Dios, antes de revisar el versículo, debes recordar una cosita. Desde que Enoc empieza a caminar con Dios, desde que Adán y Eva son creados, hasta que nace Enoc, han pasado 700 años. Puedes ver la genealogía, las fechas, sacar calculadora, vas a calcular y vas a ver que han pasado por lo menos 700 años. Y durante 700 años, nadie caminó con Dios. Durante 700 años, a nadie se le ocurrió: sería bueno caminar con Dios. Era algo inusual. Enoc fue único. Versículo 22. Caminar con Dios muestra una relación cercana y recíproca. El verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Y quiero que veas la palabra caminó. Y quiero que te des cuenta que esa palabra caminó, está la palabra en hebreo. El verbo está en una forma y la conjugación en hebreo puede ser difícil de leer.
está conjugado en esta forma. El significado es lo más importante. Acentúa el carácter mutuo y recíproco de esta caminata de Enoc con Dios. Era algo mutuo. Había una relación recíproca y cercana entre Enoc y Dios. Así es que no es que Dios iba por su lado y yo veía el camino por el que Dios estaba andando y veía lo que Él estaba haciendo y yo veía, es un camino un poco espinoso, es un camino un poco oscuro, es un camino, me parece que es un mal camino, me parece que Dios se ha equivocado en esto y yo mejor no le sigo. Habla de una relación, habla de que estoy tan cerca con Dios que voy caminando al ritmo de Dios. ¿Recuerdas lo que era real en nuestro pueblo? Ahora en algunas comunidades todavía se ve al hombre caminando en una vereda y a la mujer y a los chicos caminando en la vereda opuesta. O si no, se ve al hombre caminando en una vereda y la mujer y sus hijos metros atrás, caminando atrás de él. ¿Por qué? Porque él es el importante, ¿no es cierto? Porque él es el valioso acá. Y todavía vemos en comunidades ciertos rasgos culturales que nos caracterizan a nosotros. No era caminar así. Caminó con Dios. Iba al mismo paso de Él. Empezó a aprender a ser obediente, a hacer lo que Dios le decía. Y cuando era guiado por Dios, por cierto sendero, por cierto camino que implicaba sufrimiento, que implicaba dificultad, se relacionaba tanto con Dios que aún en esos momentos difíciles en su andar, no se separó de Él. Continuó caminando con Él. A veces cuando la cosa marcha bien no es problema caminar con Dios. Cuando la cosa se dificulta, creemos que esa dificultad es el mejor pretexto que tengo para dejar de vivir como cristiano y dejar de hacer lo que Dios espera de mi vida. Enoc no era así. Enoc llegó a darse cuenta que lo mejor que podía hacer es caminar con Dios. Y aun cuando a veces le tocaba un camino angosto, difícil, lleno de espinas, de sufrimiento, de dificultades, su compromiso con Dios había sido tan fuerte, tan constante, que él iba a continuar caminando con Dios aun cuando la cosa se ponía difícil. Porque había decidido tener una relación cercana y recíproca con Él. Caminar con Dios significa una decisión. El verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. A Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo vivió antes de Matusalén Enoc? 65. ¿Cuántos años vivió después de que tuvo su hijo Matusalén? 300. ¿Cuándo empezó a caminar con Dios? Después que engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, se tomó 65 días, 65 años de vacaciones. No caminó siempre con Dios. Los 65 años que vivió Enoc fue una vida como probablemente los demás vivían. Pero en un momento de su vida, cuando llega a tener este hijo Matusalén, llega a tomar la decisión de caminar con Dios. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en esa circunstancia? ¿Por qué el nacimiento de este hijo produjo esa decisión en él? No lo sabemos. Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo, hay varias explicaciones. Una de ellas es que quizás tiene que ver con el significado del nombre Matusalén. El significado es: cuando él muera, será enviado. Tal vez tiene que ver con eso, no podemos estar seguros. Pero lo que sí es cierto es el hecho de que cuando este hijo Matusalén nació, Enoc toma la decisión de caminar con Dios. Caminar con Dios es una decisión. No ocurre porque conozcas años al Señor.
No ocurre porque asistas a una iglesia, no ocurre porque tengas 10, 20, 30, 40 años de cristianismo, no ocurre por eso. Ocurre porque en un momento de tu vida te das cuenta de lo necesario, de lo indispensable que es poner a Dios como prioridad, aprender a caminar con Él, aun cuando a veces el camino se pone difícil y complicado, y llegas a tomar, tú y yo llegamos a tomar la decisión de caminar con Él. No vas a ser diferente solo porque tienes el deseo. No vas a ser diferente porque tienes el sueño de que algún día caminaré con Dios. La decisión reflexiva, bien pensada, comprometida, desde hoy, Señor. No importa qué han pasado en mis 65 años antes, no importa cuántos años han pasado, no importa cuál es mi pasado, desde hoy decido caminar contigo. Desde hoy decido que temprano en la mañana te buscaré. Desde hoy decido que, espérame, Señor, antes de que salgan los pájaros, antes de que empiece el día, mi comunión contigo va a ser lo más importante. Hoy decido. Y no solo un momento en el día, sino durante, se lleva a cabo el día, durante las horas pasan, en la mañana, en la tarde. Soy consciente de que Dios está conmigo, de que Dios está junto a mí, y voy a consultarle las cosas que me pasan, y voy a orar a Él en cualquier momento, en cualquier lugar donde esté, y le voy a decir: Señor, ayúdame en esto, mira lo que está pasando. Oh, gracias, Señor, porque esto acaba de pasar. Gracias porque me protegiste. Es estar consciente las 24 horas de su presencia, porque estamos caminando con Él. Pero empieza siendo una decisión. ¿Cuánto tiempo caminó con Dios? 300 años. 300 años. No 5, no 10. No dijo: voy a empezar a caminar con Dios y veremos si me va bien, si esto tiene algún beneficio, si esto realmente me conviene, entonces sí. Pero si la cosa se pone mal, no, pues 300 años. Tú y yo no vamos a vivir eso. Tú vamos a vivir unos pocos años, 30. Mi meta es 60. Ahí Dios decide. A los 60 quisiera irme al cielo. Falta poco, falta 15 años, así es que trato de vivir estos próximos 15 años con todo lo que puedo. No sé cuántos va a vivir, pero en el mejor de los casos tú tienes delante de ti 50, 60, 70 años, no tienes más. Y sabes, caminar con Dios debe ser algo constante. Caminar con Dios debe ser algo permanente. No es que la cosa se pone difícil y hasta aquí nomás llegamos, Señor, porque no sabía que era tan complicado ser cristiano. 300 años. En una cultura, como lo vamos a ver en el libro de Judas, en una cultura donde eran impíos, en una cultura donde todos los demás hacían lo que querían, vivían como querían, y a nadie le interesaba caminar con Dios. Al único que le interesó caminar con Dios, lo hizo durante 300 años, en circunstancias tremendamente difíciles, porque nadie hacía esto. Solo Él era único. Solo Él había decidido vivir contracorriente. Solo Él había decidido vivir de manera diferente. ¿Puedes imaginar lo que pensaban sus amigos? Tal vez has experimentado algo de eso. Cuando tomas una posición radical en tu vida de vivir no de acuerdo a las costumbres y a las actividades pecaminosas que otros realizan, te quedas solo. Te quedas solo, porque el mundo no quiere eso. Y por eso necesitas en esa soledad tener una nueva familia. Una familia que en medio de toda la imperfección que podemos tener, también quiere caminar con Dios. Si somos iguales a ellos, somos los panas. Hacemos las mismas actividades, hacemos las mismas cosas, nos identificamos, no se ve diferencia. ¿Imaginas lo que es ser el único? ¿Imaginas la dificultad que para Enoc fue durante 300 años ser el único que hace esto?
Caminar con Dios hace eso. No vas a ser no van a querer muchos otros querer caminar con Dios. Hay pocos que desean hacerlo, aún dentro de los cristianos. Decide y que sea algo constante en tu vida. Este hombre se caracterizó, número uno, por ser un hombre que caminaba con Dios. Segunda característica, Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, observa la palabra todos y la palabra impíos, contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Crees que tu vida es difícil? ¿Crees que tus circunstancias son difíciles? ¿Has utilizado las circunstancias difíciles como pretexto para no ser lo que Dios quiere que seas? Observa a este hombre. Todo, lleno de impíos. Se repite 4 veces la palabra todos, 4 veces la palabra impíos. ¿No crees que se repite por algo? Y en vez de quejarse por sus circunstancias, este hombre camina con Dios, y de estos también profetizó Enoc. Era una persona que hablaba de Cristo. ¿Y sabes de qué habló? Habla de la segunda venida de Cristo y de cómo Jesucristo va a venir y va a juzgar al mundo. Quizás nos parecería más lógico, más obvio que Enoc hubiera hablado de la primera venida, todavía no ocurría. Pero de manera interesante, Enoc profetiza acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con sus millares de ángeles y nosotros, los que hemos sido arrebatados con el Señor, venga al planeta a juzgar al planeta. Y Enoc les dice eso a sus amigos. Les habla de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la política, no hay problema. Puedo decir cuál es el político que yo apoyo. Cuando hablamos de deportes, puedo decir: este es el mejor equipo de fútbol. Y no tengo vergüenza, no tengo recelo, no se me va la pasión y el entusiasmo por defender mi posición. Cuando tengo que hablar de Cristo, callo. Me avergüenzo. No digo que Él puede cambiar sus vidas. Y cada vez que callamos vamos a ser responsables delante de Dios, porque la gente que está a nuestro alrededor no necesita saber cuál es el mejor equipo de fútbol, no necesita saber cuál es el mejor político, necesita saber que Cristo puede cambiar sus vidas. Él habló, no cayó, profetizó, aunque era el único, se paró ahí y dijo: Cristo es la solución de tu vida. ¿Sabes? En Hebreos 11 se nos muestra una tercera característica de este hombre. Y el texto dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando se escribe la lista de los cristianos que se destacan, y Hebreos 11 nos muestra la lista de los cristianos que se destacan, Enoc es conocido por su fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Te das cuenta? Fue un hombre de fe. La fe significa que yo escucho lo que Dios me dice y obedezco lo que Dios me está diciendo. Y en ese momento que obedezco, poseo esa característica de fe en mi vida.
La fe no es un entusiasmo, la fe no es eso, la fe siempre, siempre, ni una sola excepción, siempre está relacionada con la palabra de Dios. La fe es interna, la fe es intangible, la fe no la puedo ver, pero cada vez que escucho la palabra de Dios y obedezco lo que Dios me dice, esa fe intangible se manifiesta, se puede ver a través de mi obediencia. ¿Te das cuenta? Cuando soy obediente, soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Así es que este hombre se caracterizó por eso. Y su manera de vivir llegó a ser tal, vivió tan diferente a sus generaciones pasadas, que aún su muerte no murió, desapareció. Aún el final de sus días iba a ser diferente. ¿Observaste la palabra traspuesto? 3 veces aparece la palabra ahí. Una palabra más usual, arrebatado. Y fue arrebatado. ¿Por qué? Por su fe. No vivió igual y no iba a terminar igual. Así es que cuando eres un cristiano, aún siendo un hijo de Dios, tú sabes que tenemos la garantía por parte de Dios que al final, por su gracia, vamos a estar en el cielo. No todos vamos a ser iguales en el cielo. Todos vamos, si hemos recibido a Cristo, vamos a estar todos ahí. Pero todos van a ser iguales. Enoc vivió de manera diferente. Y Dios, por esa fe, por vivir de manera diferente, Dios le arrebató. Y a diferencia de todas las generaciones, él es la excepción. Él desapareció porque le llevó Dios. Puedes observar que solo existe otra persona de la que se diga que no tuvo que morir y fue llevado al cielo sin morir. Segundo de Reyes 2 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Solo 2 ejemplos en la Biblia de 2 personas que no tuvieron que sufrir la muerte, porque Dios antes de que muriera les llevó al cielo, evitando así la muerte. ¿Sabes? En 1 Tesalonicenses 4 la Biblia dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, traspuestos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Interesante en el cuadro que Enoc es un símbolo del arrebatamiento. Es un tipo, es una ilustración de lo que va a sucederle a la iglesia, a los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Antes, salvado antes del juicio de Dios, antes de que ocurra el diluvio, Dios le saca a Enoc de este planeta, porque por su gracia Él le va a arrebatar. Se parece a nosotros. Antes de que nosotros pasemos por la gran tribulación, Dios nos lleva al cielo, arrebatándonos. Es interesante cuando lo comparamos con Noé. Noé pasó por la tribulación. Noé estuvo en el diluvio, el juicio de Dios a través del diluvio. Y este cristiano Noé, que estuvo ahí experimentando el juicio de Dios, protegido porque era salvo, el arca era lo que le protegía. La brea que se puso en el arca, la misma palabra que se traduce brea en ese versículo en el Antiguo Testamento, es la misma que se traduce en el Nuevo Testamento, sangre de Jesús. El arca era Cristo, era un símbolo de Cristo. Y este creyente estuvo protegido en medio de la tribulación, y en la tribulación que todavía nos espera, Israel va a estar ahí. Y este Israel va a ser juzgado en el tiempo de la tribulación, en esos 7 años. Y Noé fue salvado a través del juicio de Dios. Él estuvo en medio del juicio de Dios y Dios le protegió hasta el final. Pongámoslo en el contexto. Ponga el siguiente gráfico. Aquí podemos verlo.
la cruz de Cristo, el arrebatamiento, 7 años de tribulación, divididos en 3 años y medio cada uno de esos. Este periodo de tribulación, Mateo 24 y Mateo 25 nos habla de este periodo. Nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, no vamos a estar aquí. Por la gracia de Dios somos arrebatados. Y después de este periodo de 7 años, Jesucristo va a volver por segunda vez a juzgar el planeta. Y nosotros por su gracia no vamos a pasar por esto. Enoc, antes del diluvio, fue arrebatado. Noé estuvo en medio del diluvio, y aún así los creyentes que estén en este tiempo serán protegidos por Dios, porque son creyentes. Así es que Enoc son ilustraciones anticipadas de lo que Dios va a hacer en el futuro. Así es que no tenemos que tener recelo, no tenemos que tener miedo de lo que espera en el futuro, porque aun cuando las cosas se pongan más difíciles, la verdad es que lo más importante, nuestra fe y nuestra estadía en el cielo, ya está garantizado si tú has recibido a Cristo como Salvador personal. ¿Te das cuenta? Un hombre que por su fe fue arrebatado por Dios, el primero, y después Elías, y después por la gracia de Dios todos los que hayamos recibido a Cristo seremos arrebatados, seremos llevados al cielo por su gracia, por su amor. Enoc, un hombre que caminó con Dios, un hombre que predicó la palabra, un hombre que tuvo fe, un hombre que por su manera de vivir Dios le premió llevándole al cielo sin tener que morir. ¿Estás caminando tú con Dios? Es una realidad el caminar con Dios. Temprano en la mañana abres la escritura, sabes lo que dice Dios, oras al Señor. Y durante todo el día no desconectas eso y cierras y que sea después de 24 horas lo vuelves a hacer, sino durante todo tu día, en las ocupaciones, en la oficina, mientras estás ocupado haciendo todo eso, eres consciente de que Dios está en ti, de que Dios está junto a ti. Y cuando tengo que leer un informe, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer esto, tengo que ir a un lugar, soy tan consciente de que Dios está conmigo que le digo: Señor, ayúdame en esto. Señor, protégeme ahora que voy acá. Señor, dame sabiduría ahora que entro a la reunión. Señor, ayúdame en esto, en aquello. O nos absorbe tanto el trabajo o las ocupaciones que le decimos a Dios: hola en la mañana, y le vamos a ver otra vez después de 24 horas. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es las 24 horas conectado con Él. Aún cuando voy a dormir: Señor, gracias por el día que me has dado. Caminas con Dios. Y si no lo haces, ¿por qué no decides hacerlo? No importa los 65 años que han pasado, no importa lo que esté en el pasado. Hoy puedes decidir caminar con Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Siempre salimos bendecidos al escucharla. Y ayúdanos, Señor, a que no solo escuchemos, sino pongamos en práctica lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a copiar el ejemplo de Enoc, a caminar contigo, a empezar temprano, dándote la prioridad de nuestro tiempo a ti, madrugando, abriendo la Biblia, leyéndola, orando, y luego durante el resto del día siendo consciente de que tú estás ahí, de que estamos caminando contigo, y que en ese momento, aún en medio de tantas ocupaciones, buscamos tu guía, tu dirección. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos tu bendición.
Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando, yo le pido que usted pueda levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para la persona que levantó su mano, en un ratito yo voy a orar, como le dije. Pero quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Usted puede tomar sus cosas y pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, en un lugar privado. Esa persona va a conversar con usted y también va a orar por usted. Así es que vamos a orar por usted, pero si usted quiere, con toda confianza, sin ningún recelo, pasar, hágalo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero no se sienta obligada. Gracias por ser la primera. Así es que si desea pasar con toda confianza, venga, queremos servirle, queremos ayudarle. Todavía tiene oportunidad, aun cuando no haya levantado su mano. Si usted viene por primera vez, quiere pasar con toda confianza. Para el resto, Señor, necesitamos que cambies nuestra vida. Cambia nuestro comportamiento, cambia las características de nuestro ser, nuestro carácter. En verdad queremos ser más como ti, como tú. En esta vida hay cosas que pasan y algunas de esas no entendemos. Pero en verdad queremos hacer tu voluntad. Queremos morir al viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter es como el tuyo. Quiero ser. Jesús, haz mi carácter es como el tuyo. Quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer
voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.